Hola, buenas tardes. Somos el equipo Syntax Terror, conformado por Lorna Mella, Martina Tejo, Matías Guerra, Vicente Vizcarra y yo, Joaquín Navarro. Les vamos a presentar nuestro caso de red de producción y distribución. ¿Quiénes son? Son Fanny's Company. Es una empresa chilena de productos para la entretención en el hogar. Actualmente opera una planta pequeña en Rancagua y distribuye sus productos directamente a distintas ciudades del país. La problemática es que en los últimos años la demanda ha crecido aceleradamente, donde la capacidad de producción y la red de distribución no dan abasto. Por lo tanto, es urgente que se rediseñe la red de producción y distribución para asegurar una cobertura nacional de forma eficiente y sostenible. Si no se actúa ahora, la empresa puede correr el riesgo de no satisfacer la demanda futura. Esto hace que se pierda la competitividad en el mercado y se limitan los crecimientos a nivel nacional. La solución es que en este contexto, como alternativas, se abre la decisión sobre dónde ubicar nuevas plantas y cómo distribuirlas, de manera que se minimicen los costos. Es decir, se plantea la posibilidad de abrir nuevas plantas de producción en ciudades estratégicas, eh, evaluando distintas capacidades de planta, junto con la selección del servicio de transporte más adecuado entre las alternativas disponibles. La resolución es implementar en sí un modelo matemático de optimización que se basa en la programación entera mixta. Esta considera la ubicación y tipos de plantas, las capacidades de producción, costos asociados y medios de transporte. Bueno, el modelo matemático propuesto para resolver la problemática planteada anteriormente es el siguiente. Como función objetivo, tenemos que el modelo minimiza el costo total, que se compone de los siguientes costos. Tenemos los costos fijos, que a su vez se componen de los costos de apertura y operación de las plantas. Cada nueva planta requiere una inversión inicial y un gasto anual para mantenerla en funcionamiento. Costo de producción. Fabricar cada unidad tiene un costo variable que depende del tipo y el tamaño de la planta. Y por último, los costos de transporte. Una vez producidos los bienes, deben enviarse a las distintas regiones del país, generando gastos asociados al tipo de transporte y la distancia. Los elementos del modelo son los siguientes. Los conjuntos, que son las posibles ubicaciones de las plantas, donde se encuentra Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Puerto Montt y Rancagua. Estas plantas pueden ser de dos tipos, pequeña o grande, y deben abarcar la demanda de las zonas que van desde la región 1 a la región 6. También tenemos tres tipos de transporte que van desde AT1 y AT3 en un plazo de 3 años. En las variables de decisión tenemos X sub IJ, la cual es una variable binaria que consiste en abrir o no una planta. En particular, se decide si se abre la planta de tipo J en una ciudad I. Y por último tenemos la variable de decisión Y sub IKFT, que son las cantidades de unidades que se transporta desde una ciudad I a una región K usando el transporte F en un determinado año T. Y por último, como se mencionó anteriormente también, tenemos los costos fijos y variables, la demanda, que es el consumo esperado por región y año, y la capacidad de producción relacionada a la planta y a su tipo. Las restricciones. Para asegurar la factibilidad del modelo, se proponen las principales 4 restricciones. Primero tenemos la satisfacción de la demanda. Cada región debe recibir al menos como mínimo la cantidad de productos que se necesitan cada año. Tenemos la capacidad de producción, donde ninguna planta puede producir más unidades de la que se permite, dada su capacidad instalada. 3. La unicidad de planta por ciudad. En un escenario ideal solo se puede abrir a lo más una planta por ciudad. Esto significa que no pueden haber dos plantas, pero sí se permite que haya a lo más una o ninguna. Y por último, la condición inicial en Rancagua. El caso planteaba que Rancagua ya tenía una planta pequeña instalada, por lo tanto en este modelo se considera esa planta pequeña activa desde el comienzo del modelo. Bueno, los supuestos son los que se mencionaron anteriormente sobre el Rancagua, que Rancagua tiene una planta ya instalada, que las rutas son flexibles. Una misma ruta entre ciudad y región puede utilizar más de un tipo de transporte en los distintos años, es decir, un año una planta puede hacer uso de un tipo de transporte y al año siguiente esa misma planta, para satisfacer la misma demanda de una región en particular, puede usar otro tipo de transporte, y el modelo se proyecta para un periodo de 3 años. La resolución técnica de este modelo se basó principalmente en programar en Python un solver utilizando la librería Pulp, en particular el solver CBC, el cual consiste en evaluar todas las configuraciones posibles de las plantas y transporte. Se selecciona la combinación que minimiza los costos totales y se generan los resultados donde se indica qué plantas abrir y en qué ciudades, de qué tamaño deben ser, pequeño o grande, y qué medios de transporte utilizar en cada año o región.
Por último, todos estos datos se exportan a través de archivos CSV para poder visualizarlo de mejor forma. Ya, respecto a los resultados arrojados por el modelo, se tiene que la solución óptima está dada por, manteniendo la pequeña planta que estaba en Rancagua, abrir una nueva planta, esta vez en Antofagasta, ¿ya? Y solamente con esas dos plantas podemos satisfacer todos los planes de despacho durante los siguientes 3 años. Ahora, en cuanto a los planes de despacho, durante los siguientes 3 años se tiene que, al menos para el año 1, todo se va a mantener abasteciéndose desde Rancagua, ¿ya? Porque de hecho Rancagua no alcanza su capacidad máxima de producción. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se tiene que la región 2, 4 y 6 van a ocupar el servicio de transporte AT1. Por otro lado, la región 1 y 3 van a ocupar AT2 y la región 5, que es la que queda, va a ocupar el servicio de transporte AT3. Ahora, el segundo año va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque Rancagua va a producir el máximo de su capacidad. Por ende, lo que falta va a tener que ser producido y entregado desde Antofagasta. En este sentido, se tiene que la región 1 va a ser atendida por Antofagasta utilizando el servicio de transporte AT1 y Rancagua utilizando el servicio de transporte AT2. Todo el resto de las regiones van a ser atendidas desde Rancagua y van a usar el servicio de transporte AT1, 2 o 3 según lo que se ve en la tabla. Para el tercer y último año, se tiene que Rancagua va a seguir produciendo su capacidad máxima, pero el cambio va a ocurrir en que ahora Antofagasta va a cubrir más regiones y va a ocupar más de su capacidad de producción. ¿Qué es lo que sucede entonces? La región 2 va a ser atendida por Antofagasta y Rancagua, utilizando ambos el servicio T1. La región 1 también va a ser atendida, esta vez totalmente por Antofagasta, utilizando el servicio de transporte AT1, y la región 3, 4, 5 y 6 van a ser atendidas por Rancagua, utilizando el servicio 1, 2 y 3, según lo que se indica en la tabla. En cuanto a limitaciones y amenazas del modelo que pudimos reconocer, tenemos que, de forma más interna, los costos de apertura, operación, producción y transporte sí están considerados dentro del modelo, pero estos se tratan como constantes, y eso no es un escenario realista porque usualmente van variando a lo largo del tiempo. Además, tenemos que las ciudades candidatas para poder instalar plantas nuevas estaban predefinidas y eran un grupo de solamente de 6 consideradas, lo que puede introducir ciertos sesgos en el diseño y además no consideran en el fondo todas las posibles opciones que se tienen en cuanto a aplicar el modelo más en el mundo real. Por otro lado, también tenemos que un horizonte de solamente 3 años limita lo que viene siendo la proyección del modelo y no captura también los cambios operativos más largos respecto a, por ejemplo, lo que venía siendo la tendencia Antofagasta de cubrir de aumentar su capacidad de producción utilizada a lo largo del tiempo. Por otro lado, en cuanto a aspectos más externos, tenemos que el modelo es representativo para Chile, considerando todo lo que mencionamos anteriormente, pero no es realmente generalizable a otros países que tengan diferentes geografías o diferentes costos, ¿ya? Las tasas de crecimiento de demanda son supuestos que podrían no cumplirse ante shocks externos, es decir, no considera contexto en el que vivimos, y la escalabilidad también es limitada, ¿ya? Porque en el fondo, mientras más aumentan ciudades, los años de proyección o los servicios de transporte que se utilizan, el modelo se va a volver más y más complejo de ir resolviendo. Ahora se nos presenta un nuevo escenario en el donde se nos permite instalar más de una planta por cada ciudad. Para esto tenemos que realizar los siguientes cambios en el modelo. La variable de apertura de plantas, que es la x y j, pasa de ser una variable binaria a una entera, y ahora representa la cantidad de plantas de tipo j instaladas en la ciudad I. Tuvimos que eliminar la restricción que limitaba a una planta por ciudad y mantuvimos la restricción de que Rancagua debe tener al menos una planta pequeña, que fue nuestra condición inicial. Además, eliminamos la restricción de que no puede haber plantas grandes en Rancagua. Con la configuración inicial, que era el de máximo una planta por ciudad, el costo total era de 445,6 millones. Y ahora, con los nuevos cambios al modelo, permitiendo múltiples plantas por ciudad, el costo total bajó a 332,1 millones. Este costo se generó al abrir 2 plantas pequeñas en Rancagua, siendo esta nuestra solución óptima. Bueno, estos resultados nos permiten concluir que al abrir más de una planta por ciudad se genera otra solución óptima que es más barata a la anterior, y podemos observar también que Rancagua es la mejor ubicación para abrir esta nueva planta. Bueno, tuvimos que validar nuestro modelo con distintas pruebas de distintos escenarios para comprobar que nuestra solución realmente era la más barata. Comparamos con el caso original y con el caso de restricción relajada. Las pruebas que hicimos fue no considerar Antofagasta, lo que ocasionaba que el costo al mover despachos a otras ciudades subiera. También forzamos una planta en Santiago o Valparaíso y los costos fijos extra aumentan los costos sin mejorar nuestra red. También consideramos implementar una planta grande en Antofagasta, que era demasiado cara y no compensaba con el transporte. Otra prueba que hicimos fue cambiar la demanda del transporte y comprobar si el modelo se ajustaba de forma lógica, lo que sí hizo,
y esto nos permite saber que nuestro modelo era robusto. Bueno, a partir de esto, en el escenario original corroboramos que nuestra mejor opción era tener Rancagua más una planta pequeña en Antofagasta, y luego al relajar la restricción, lo mejor pasa a ser 2 plantas pequeñas en Rancagua, que esto tenía un costo aún menor. Bueno, en todos los casos alternativos, el costo subía, o sea que la solución encontrada por nosotros realmente era la más óptima. Impacto. Para comenzar, quiero resumir el impacto estratégico de la solución que hemos diseñado. Primero y más importante, la relevancia económica es alta. Nuestro modelo proyecta un ahorro superior a 113 millones de pesos al optimizar la red. Esto no solo es un aumento radical en la eficiencia, sino que asegura la sostenibilidad financiera de su crecimiento a largo plazo. Segundo, tiene una relevancia científica muy práctica. Aplicamos modelos de optimización matemática para transformar datos complejos en decisiones estratégicas claras. Esta metodología es una herramienta poderosa y transferible que se puede utilizar para replicar en futuros desafíos similares. Finalmente, esta solución tiene una clara relevancia social. Una operación más eficiente y rentable mejora la estabilidad laboral de sus empleados y garantiza una mejor disponibilidad de productos para sus clientes a nivel nacional. Además, al optimizar las rutas, se abren las puertas a una importante reducción en la huella de carbono. Conclusiones. Nuestro análisis se basa en 5 conclusiones estratégicas fundamentales. La primera es que la localización óptima es crucial para la reducción de costos. El factor más determinante en el costo total es donde deciden producir. Nuestro análisis es claro. Permitir una expansión en su ubicación ya existente en Rancagua es la decisión más rentable, logrando una reducción de costos de más de 113 millones de pesos. Esto demuestra que la centralización estratégica, en su caso, es más eficiente que la diversificación geográfica. En segundo lugar, los costos de apertura limitan la expansión. El modelo nos demostró que la alta inversión que significa una instalación nueva o de mayor tamaño no se justifica con los beneficios operativos. Por eso, la solución óptima es añadir una segunda planta pequeña en Rancagua. Es la decisión de crecimiento más segura y con el mayor retorno. Y tercero, el costo de transporte es lo que define esa ubicación ideal. La razón por la que Rancagua es el epicentro de la solución es su ventaja logística. Esta ciudad ofrece el balance más favorable de costos de transporte para satisfacer la demanda en todo el país de manera eficiente, superando a cualquier otra alternativa que consideremos. Nuestra cuarta conclusión es que los costos de producción deben balancearse con la logística. Una planta puede ser muy barata para producir, pero si está muy mal ubicada, todo ese ahorro se pierde en el transporte. La solución que proponemos es poner otra pequeña fábrica en Rancagua, ofrece la sinergia perfecta y más efectiva entre ambos costos. Finalmente, la flexibilidad en el diseño del modelo genera mayor eficiencia. Inicialmente, un modelo con reglas más rígidas nos llevaba a una solución más cara. Al permitir escenarios más flexibles, como tener más de una planta por ciudad, el sistema pudo encontrar una estrategia de expansión mucho más orgánica y rentable. Escalar la capacidad en un punto que ya se conoce y que es estratégicamente ventajoso. Esto demuestra la potencia de usar modelos avanzados para descubrir las mejores oportunidades.